personas, tareas y metas. Cuarta edición por Billy Davis. Libro de texto de estudio independiente. Global University. Lección 3. Los líderes crecen y ayudan a otros a crecer. El pastor Martínez musitó una oración al encaminarse hacia la puerta de la casa. Estaba esperando la llegada de Alberto, que se entrevistaría con él. Quería pedirle a Alberto que aceptara la posición de pastor ayudante. Estaba orando porque este era un paso serio en su ministerio y en la vida del joven Alberto. Le estaba pidiendo al Señor que les ayudara a los dos a tomar las decisiones correctas. La iglesia estaba creciendo y el pastor Martínez necesitaba ayuda. El problema que surgió en su mente fue el siguiente. Alberto tenía menos tiempo de creyente que muchos otros cristianos. Sus padres no eran creyentes. Era joven y muy impulsivo, en ocasiones, al expresar ideas no muy familiares al grupo. No comprendía plenamente todas las costumbres y prácticas características de esa iglesia. El pastor Martínez vio en Alberto un potencial tremendo. Pero más importante aún, estaba convencido, junto con el joven, de que el Señor había llamado a Alberto y de que podría desempeñar algunas responsabilidades necesarias en la iglesia en ese tiempo. Era inteligente, obrero fiel y diligente estudiante de la Biblia. Con todo, algunos miembros de la iglesia aún no lo habían aceptado plenamente. Quizá era demasiado joven. Quizá sus antecedentes eran muy diferentes de los de sus hermanos en Cristo de mayor edad. Por favor, Señor, oró el pastor al encaminarse hacia la puerta, ayúdanos a hacer la decisión correcta. Ayúdame a hacer lo mejor para tu pueblo y tu plan. La situación en la cual encontramos al pastor Martínez es compleja y significativa en extremo para nuestro estudio de liderato. Incluye el plan de Dios para el desarrollo y la perpetuación de su iglesia. En esta lección examinaremos algunos ejemplos bíblicos y principios que nos aclararán esta verdad. Además, aprenderemos más acerca de nuestro propio crecimiento y desarrollo como laídes. Ayúdanos a hacer la decisión correcta. Bosquejo de la lección. Pablo, un líder en el plan de Dios. A los líderes se les llama y se les desarrolla. Los líderes ayudan a otros a desarrollarse. Objetivos de la lección. Al completar esta lección usted podrá describir principios de liderato en los relatos de Bernabé, Pablo y Timoteo, y reconocer y aplicar estos principios. Explicar lo que significa la declaración de que a los líderes se les llama y se les desarrolla. Describir y aplicar algunos métodos para ayudar a otros a crecer y a desarrollarse como obreros y líderes cristianos. Actividades para el aprendizaje 1. Lea con mucho cuidado los libros de Primera y Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1 Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Primera de Timoteo capítulo 2 Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Primera de Timoteo capítulo 3. Requisitos de los obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo capítulo 4. Redicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que,
teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo capítulo 5. Deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes, como a hermanos, a las ancianas, como a madres, a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y, digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Primera de Timoteo capítulo 6:1 Ti 6:1 Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor,
para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 1 Tis 6:2 Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Piedad y contentamiento 1 Tis 6:3 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, 1 Tis 6:4 está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 1 Tis 6:5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. 1 Tis 6:6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, 1 Tis 6:7 Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 1 Tis 6:8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Tis 6:9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 1 Tis 6:10 Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. La buena batalla de la fe. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste,
en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Segunda de Timoteo capítulo 2. Un buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él; si sufrimos, también reinaremos con Él; si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo capítulo 3. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad,
amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 4. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Gelasche, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos y bendición final. Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Léalos totalmente, aun cuando crea que ya conoce su contenido. La lectura es esencial para que usted disfrute y comprenda el material de esta lección. También lea Hechos, capítulo 19. Pablo en Efeso. Aconteció que entre tanto que Epoulos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses,
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El alboroto en Efeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, y que nada hagáis precipitadamente. ¿Por qué habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. ¿Por qué peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso? Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. 2. Estudie los párrafos introductorios,
el bosquejo y los objetivos. Entonces trabaje en el desarrollo de la lección como lo ha acostumbrado hasta hoy. Después de terminar la lección, tome el autoexamen y compruebe sus respuestas. 3. Repase cuidadosamente la unidad 1, lecciones 1 al 3. Entonces llene el informe del alumno de la unidad 1 y envíelo a su maestro de Global University ICI. 2. Estudie los párrafos introductorios, el bosquejo y los objetivos. Entonces trabaje en el desarrollo de la lección como lo ha acostumbrado hasta hoy. Después de terminar la lección, tome el autoexamen y compruebe sus respuestas. 3. Repase cuidadosamente la unidad 1, lecciones 1 al 3. Entonces llene el informe del alumno de la unidad 1 y envíelo a su maestro de Global University ICI. Palabras claves. Circuncisión, rito religioso de los judíos, véase Génesis 17:10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Comprender, captar mentalmente, entender. Concepto propio, cómo se concibe una persona a sí misma y su propia identidad, habilidades, valorarse a sí mismo. Consultor, experto invitado para ofrecer consejo profesional o técnico u opiniones. Controversia, discusión de una cuestión en la cual chocan opiniones contrarias, debate, disputa. Credibilidad, calidad de creíble, confiable. Dramático, lleno de acción, emoción, o cualidades emocionantes. Gentiles, ¿cómo se usa aquí? Se refiere a personas no judías. Reclutamiento, acto o proceso de alistar a la gente para el servicio. Reglamento, principio, plan, o curso de acción, como lo sigue un gobierno, organización o persona. Reputación, lo que la gente cree y dice respecto al carácter de una persona, carácter en la opinión de otros. Psicología, ciencia que estudia la mente y los procesos mentales y emocionales. Singular, raro, único, inusual. Suprema, lo más grandioso o lo más alto posible. Desarrollo de la lección. Pablo, un líder en el plan de Dios. Principios de liderato identificados. Objetivo 1. Reconocer principios de liderato en la relación de Bernabé y Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hechos 19:11. Pablo fue un siervo de Dios especial, escogido específicamente y capacitado por el Espíritu Santo. Tan maravillosa como los incidentes de su vida, los cuales todos reconocemos como milagros, fue la forma en que él fue escogido para cumplir un papel singular en la historia y en el plan de Dios para la perpetuación de la Iglesia. En Pablo encontramos un ejemplo excelente de la forma en que Dios obra a través del instrumento del liderato humano. Desde la primera vez que la Biblia menciona a Pablo, entonces usaba el nombre de Solou, observamos de inmediato que por su personalidad podía influir sobre otros. Tenía ideas y metas. Estaba dispuesto a trabajar arduamente para lograr sus propósitos. Actuó atrevidamente. Organizó apoyo para su causa. Reconocemos en él las cualidades y los rasgos que la mayoría de la gente admira en los buenos líderes. Pero, tristemente, usó todos estos recursos para luchar contra la obra de Jesús. Hechos 7:57 al 8:3 y 9:2. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Solou. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Solou consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Solou asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Hechos 9:2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Sin embargo, pronto observamos que las energías mal canalizadas de Solou fueron inútiles contra el plan de Dios, tan inútil como sería lanzar leños o garrotes contra un barco de guerra. Regresemos en el tiempo y repasemos brevemente este plan inmutable para la perpetuación de la Iglesia. Mientras que Jesús anduvo en la tierra realizó muchas obras maravillosas. Su acto más grandioso, por supuesto, fue su muerte en la cruz para la salvación de la humanidad. Después de ello, su misión más importante consistió en seleccionar y capacitar a líderes humanos que llevarían adelante su propósito cuando Él regresara a su gloria. Llamó a los discípulos y les enseñó. Entonces les dio instrucciones finales, las cuales, desde ese momento en adelante, se convertirían en las instrucciones clave para los creyentes de todas las generaciones. Id, predicad y enseñad. Los discípulos obedecieron a Jesús y, llenos del poder del Espíritu Santo, este puñado de líderes primitivos influyó sobre centenares de personas. La Iglesia se había puesto en acción para todas las edades. Era necesario llevar a cabo numerosas y variadas tareas en los primeros días de la Iglesia. El registro bíblico no solo contiene relatos de actividades espirituales, como la predicación y la sanidad, sino también de organización, discusiones sobre reglamentos, y el constante reclutamiento e instrucción de nuevos obreros. Bernabé, un creyente fiel y sabio, fue uno de los líderes que ayudó a realizar muchas actividades de la Iglesia. Junto con otros decidieron cuáles necesidades específicas deberían suplirse. Se necesitaba enseñar la doctrina cristiana a los nuevos convertidos, proveer para las necesidades materiales de los pobres, y ayudar a las nuevas congregaciones a organizarse. Para cada tipo de tarea los ancianos designaron obreros con las capacidades apropiadas dadas por Dios. Entre las muchas necesidades que la Iglesia debía considerar, descuidaba con frecuencia una de ellas. Esta era el ministerio entre los gentiles. Aparentemente nadie estaba capacitado para dirigirlo. Los discípulos comprendían mejor las necesidades y las costumbres de su propio pueblo, los judíos. No comprendían plenamente que Dios esperaba de ellos que también evangelizaran a los gentiles. Sin embargo, el propósito inmutable de Dios incluía la salvación de personas de todas las razas y nacionalidades. ¿Y qué hace Dios cuando es necesario cumplir ciertos propósitos? Sí, llama a personas, les da tareas específicas, y las dirige en el logro de sus metas. Pablo fue la persona adecuada para esa posición singular en el plan de Dios. Por supuesto, toda la inteligencia, dones y capacidades se derivan de Dios, y desde antes de la conversión y el llamamiento de Pablo, ya Dios sabía que él poseía el conocimiento y las capacidades apropiadas. La conversión dramática y milagrosa fue la forma en que Dios dio a conocer su voluntad a Pablo y a los líderes de la Iglesia. Instrumento escogido me es este, dijo el Señor, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Observamos que Dios le habló primero a Pablo, Solou, en una voz del cielo. Deténgase aquí y lea de nuevo Hechos 9:1-6. Solou, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Solou, Solou, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cax contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Después él decidió obrar principalmente a través de otras personas para ayudarle en su nuevo llamamiento. Le permitió a Pablo que experimentara la humillación de que dudaran de él los creyentes con quienes había sido llamado a trabajar. De hecho, debido a su reputación como enemigo del Señor Jesucristo, los discípulos de Jerusalén se negaron a recibirle. Recordemos ahora a Bernabé. Lea Hechos 9:26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo solo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Dios le había conferido dones de liderato, por lo que se había ganado la confianza y el respeto de los creyentes. No vaciló en usar su posición para ayudar a otros. Mostrando la estabilidad y la simpatía de un líder cristiano verdadero, Bernabé se convirtió en amigo y ayudante de Pablo. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?, preguntaron los atemorizados discípulos, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Bernabé presentó a Pablo y explicó su llamamiento. Lo apoyó en todo lo que le fue posible y lo ayudó a adaptarse a su nueva posición en la iglesia. Esta amistad y ayuda le fueron muy importantes a Pablo en los primeros días de su ministerio. Ejercicio 1. ¿Qué cree usted de Bernabé? Mencione por lo menos 4 cualidades de liderato que indicaban sus acciones. Puede usted consultar la lista de la lección 1. Bien pudo haber mencionado las siguientes: empatía, estabilidad emocional, capacidad para compartir el liderato, y el sentido de pertenecer al grupo. O bien pudo haber usado cualquiera de los otros rasgos mencionados en la lección 1. 2. Encierre en un círculo la letra correspondiente a la terminación correcta. Dios quería que Bernabé y Pablo ocuparan posiciones de liderato porque A. Pablo era mejor líder y tomaría el lugar de Bernabé. B. Las diversas necesidades de la iglesia demandan diferentes tipos de líderes. C. Pablo no podría realizar la obra de Dios sin Bernabé. Ya hemos dicho que Bernabé demostró empatía. Es decir, se identificó con Pablo y actuó como su amigo. Demostró estabilidad al no dejarse influir por los temores de la gente. Demostró firmeza en su comprensión de la voluntad de Dios. Pero quizás su rasgo de liderato de mayor importancia en este punto fue su disposición para compartir el liderato. No vaciló en ayudar a otro líder. Bernabé sabía que Pablo ocupaba un lugar especial en el plan de Dios. Bernabé también tenía su lugar en ese plan. Las diversas necesidades de la iglesia demandan diferentes tipos de liderato. Lea Hechos 11:22 al 30. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Solou, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Solou. Principios de liderato aplicados. Objetivo 2. Explicar la forma en que Pablo puso en práctica las lecciones aprendidas. Pablo y Bernabé constituían un equipo eficaz. Desarrollaron un ministerio glorioso en la evangelización y el establecimiento de iglesias.
Bernabé siguió cultivando su interés por el desarrollo de otros obreros, por lo que pronto encontró a otra persona que agregaría al equipo. Su nombre era Juan, a quien también llamaban Marcos, Hechos 12:25. Y Bernabé y Solou, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Evidentemente Juan Marcos tenía un gran potencial, pero la obra del ministerio era muy difícil. Probablemente extrañaba la vida familiar de Jerusalén, y se sintió cansado por las molestias de los viajes. Por ello decidió abandonar el equipo evangelizador a la mitad de su primera misión evangelizadora y se regresó a su casa. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Después Bernabé quería perdonarle y llevarlo de nuevo en otra misión, pero Pablo no estuvo de acuerdo con él. Hechos 15:36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. En este punto aparentemente Pablo estaba tan ansioso de realizar la obra del Señor que se mostraba impaciente cuando alguien no era muy dedicado. Bernabé, sin embargo, sabía que las metas de Dios se logran siempre a través de la gente. Apoyó al joven ministro Juan Marcos en todo, así como había apoyado a Pablo cuando había sido necesario. Incluso en el incidente de desacuerdo entre Pablo y Bernabé observamos el plan de Dios en acción. Aunque Pablo rechazó a Juan Marcos en esa ocasión, después cambió de opinión y lo aceptó como colaborador. Colosenses 4:10, segunda de Timoteo 4:11. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Segunda Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero aún más importante, él pronto comenzó a seguir el ejemplo de Bernabé. Escogió a un joven con gran potencial de liderato y comenzó a enseñarle y a dirigirlo. Su nombre era Timoteo. En Pablo y Timoteo encontramos el ejemplo más grandioso de una relación maestro-alumno desde que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Al principio Timoteo tuvo que recibir apoyo y ser justificado ante los judíos, como lo había sido Pablo. Hechos 16:1 al 3. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Puesto que su padre era griego, Timoteo no había vivido de acuerdo con todas las costumbres judías. Por ejemplo, no había sido circuncidado. En ese tiempo la Iglesia experimentaba fuerte controversia respecto a la necesidad de la circuncisión. El gran apóstol Pedro había sido criticado duramente por aceptar personas incircuncisas como amigos. Hechos 11:1 al 3. Informe de Pedro a la Iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea,
que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos? Ante esa situación Pablo bien pudo haber dicho, ya tengo suficiente con mi propio ministerio. Bien pudo haber evadido los problemas y la responsabilidad de apoyar y aconsejar a otro predicador. Pero no lo hizo. Pablo sabía que Timoteo había sido llamado por Dios, pero debido a su juventud y su antecedente no había podido usar plenamente sus talentos. Por tanto, le dio a Timoteo palabras de instrucción como las siguientes. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Te encargo. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Manteniendo la fe y buena conciencia. Primera de Timoteo 1:18 al 19 y 3:1. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Estimuló a Timoteo a que respetara la ley y las costumbres de los ancianos, hasta el grado de someterse a la circuncisión para evitar la controversia. Pero, al mismo tiempo, Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En medio de un ministerio de éxito, Pablo nunca olvidó que él era solo un eslabón más en la gran cadena de liderato necesaria para llevar a cabo el plan universal del Evangelio de Dios. Él dijo, Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia, explicó, fue dada antes del comienzo del tiempo y fue revelada en la tierra a través de Jesucristo. Yo, dijo Pablo, fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Segunda de Timoteo 1:8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Puede usted imaginarse cómo un gran líder de la talla de Pablo, muy seguro de su posición, pudo compartir tan libre y honestamente sus pensamientos con un líder principiante tan joven? También tú eres líder en esta misma cadena del propósito y la gracia de Dios. Este era el verdadero significado de las palabras de Pablo. Oh Timoteo, continuó, guarda lo que se te ha encomendado. No descuides el don que hay en ti. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ocúpate en estas cosas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Ve a Primera de Timoteo 6:20, 4:14 al 15, Segunda Timoteo 1:6. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado,
evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero tampoco se detuvo ahí. Siguió encargándole al joven líder que recordara, a la vez, la meta suprema de ayudar a desarrollar a otros líderes para llevar adelante la obra de Dios. Lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ejercicio 3. He aquí algunas declaraciones respecto a Bernabé. Escriba bajo ellas una declaración que demuestra cómo Pablo siguió su ejemplo a Bernabé estuvo dispuesto a compartir su liderato con Pablo. Pablo se dio tiempo para preparar a Timoteo para su papel de líder, después de reconocer el llamamiento de Dios en la vida del joven. B. Bernabé aceptó a Pablo como persona llamada por Dios. Pablo mencionó el llamamiento de Timoteo en su carta, 1 Timoteo 4:14. C. Bernabé usó su influencia para apoyar a Pablo ante otros. Pablo representó a Timoteo ante los romanos como su colaborador, Romanos 16:21. Pablo les dijo a los corintios que Timoteo estaba llevando adelante la obra del Señor como él la estaba haciendo, 1 Corintios 16:10. D. Bernabé le ayudó a Pablo a iniciarse en su ministerio. Pablo reconoció el potencial de liderato en Timoteo, por tanto, integró al joven en su equipo evangelizador y comenzó a desarrollar su potencial. Hechos 16:1-3. A los líderes se les llama y se les desarrolla. Explicación del llamamiento y el desarrollo del líder. Objetivo 3. Identificar ejemplos de llamamiento y desarrollo. Pablo a menudo se refirió abiertamente a su llamamiento. Sabía que Dios lo había escogido para cierta clase de ministerio. Probablemente usted ya haya estudiado en otros cursos los dones de ministerio. Dios le ha dado a la iglesia diversos tipos de personas líderes para ministrar de varias maneras. Entre ellos se incluyen profetas, pastores, y maestros. Recuerde que Bernabé aceptó a Pablo primero sobre la base de que había sido llamado por Dios. Esta fue la explicación que les dio a los demás cuando apoyó públicamente a Pablo. Bernabé no solo estaba introduciendo a un nuevo líder lleno de talentos. Estaba asegurando que reconocía el llamamiento de Dios dado a Pablo. El llamamiento, por tanto, fue reconocido como el reclamo que Dios hacía de su vida, el fundamento o base de su ministerio. Pablo reconoció el llamamiento de Dios sobre la vida de Timoteo. Sin embargo, el líder recién descubierto era como una planta tierna que necesitaba crecer, desarrollarse y madurar. Timoteo necesitaba desarrollar las habilidades de liderato, adquirir conocimiento espiritual y de la gente, y madurar en juicio. Por ello Pablo le dio a Timoteo muchas instrucciones prácticas respecto al desarrollo de sus capacidades de liderato, pero comenzó con la declaración de que Timoteo había recibido su don de liderato a través de un mensaje divino. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. De ahí que Pablo reconociera el llamamiento divino como la base del potencial de liderato de Timoteo. Por supuesto, Pablo y Timoteo eran ministros y predicadores. Nosotros los consideramos como personas muy especiales. Pero ¿qué de los líderes cristianos que no son predicadores ni obreros de tiempo completo en la iglesia? ¿Acaso también ellos son llamados? Ciertamente existen llamamientos singulares en el plan de Dios. Existen clasificaciones de obreros por separado.
Las iglesias locales necesitan ministros llamados por Dios y oficialmente reconocidos como líderes espirituales, los pastores del rebaño. En la mayoría de los casos estas personas deberían recibir educación especializada y dedicarse plena, y donde sea posible, exclusivamente al ministerio del Evangelio. Deben ser respetados por todos los miembros y se les debe consultar respecto a todas las actividades relacionadas con las iglesias locales. Además del ministerio de tiempo completo, existe cierto sentido bajo el cual todo creyente puede ser llamado a servir de manera específica. Hemos observado en las palabras de Pablo a Timoteo que incluso un obrero con dones y llamamiento necesita enseñanza y desarrollo. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que todos los líderes cristianos son llamados y desarrollados. Si deseamos usar nuestro potencial pleno en la obra del Señor, debemos asumir dos responsabilidades principales. 1. Reconocer la importancia del llamamiento de Dios en nuestras vidas y las de otros. 2. Desarrollar nuestros propios dones y ayudar a otros a desarrollarlos de ellos. Ejercicio 4. A continuación se incluyen citas de las palabras de Pablo a Timoteo. Escriba un 1 frente a las que se refieren al desarrollo y un 2 frente a las que se refieren tanto al llamamiento como al desarrollo. 1. Desarrollo. 2. Llamamiento y desarrollo. A. Ejercítate para la piedad. 1 de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. B. No descuides el don que hay en ti. 1 de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. C. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. D. No haciendo nada con parcialidad. 1 de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Guarda lo que se te ha encomendado. 1 de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ejercicio 5. Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. A. La frase llamamiento al liderato se refiere al llamamiento extendido a todas las personas a formar parte del pueblo de Dios y a participar en su servicio. B. El llamamiento al liderato constituye el reclamo básico del líder cristiano a un ministerio válido de liderato. C. Después de ser llamado por Dios y de quizá poseer ciertos talentos naturales, el nuevo líder cuenta con todo lo necesario y todo lo que necesitará para ser un líder eficaz. D. El líder que ha sido apartado por el llamamiento de Dios y que verdaderamente desea ser usado por él comienza una larga vida de desarrollo, al dedicarse a cumplir el propósito de Dios para su vida. 6. Lea los siguientes pasajes y conteste la pregunta o preguntas relacionadas con ellos. A. Efesios 4:11 al 16. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Porque el Señor dio dones de ministerio a su pueblo. B. 1 de Corintios 12:4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿A quién se le conceden los dones? ¿Por qué se reparten los dones? C. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué han sido predestinados los creyentes? D. Efesios 1:4 al 5, 11 al 12. ¿Para qué predestinó Dios a los creyentes? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué se les manda a los creyentes que hagan? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Examen del desarrollo del líder. Objetivo 4. Reconocer declaraciones verdaderas respecto al desarrollo del liderato. Para comprender la importancia del desarrollo del liderato debemos saber exactamente lo que encierra el concepto de líder. Sabemos que las personas son llamadas por Dios para suplir diversas necesidades. Algunas de estas que son llamadas y usadas por Dios no son líderes verdaderos. Son personas extraordinarias. En ocasiones se las llama personas que sirven de pantalla, es decir, quienes influyen más sobre un grupo del que forman parte. Son el centro de la atención y demandan respeto. Entre estas se cuentan a los profetas. Isaías y Juan el Bautista constituyen ejemplos bíblicos de profetas. Influyeron sobre mucha gente y le dieron gloria a Dios. Su ministerio principal consiste en la comunicación de la palabra de Dios, y no tanto en guiar a otros en la obra. Algunas personas de pantalla son más bien como actores, o estrellas. La gente los admira mucho. Su influencia es muy fuerte a menudo y realizan la obra del Señor eficazmente. Sin embargo, por lo general su popularidad disminuye y no dejan fruto duradero porque han llamado demasiado la atención sobre ellos. Casi nunca preparan a nadie para que lo suceda, por lo cual, aun cuando realizan una gran labor, casi todo se pierde con el tiempo. Los jefes o supervisores también son personas de pantalla. Piensan en términos de realización de una tarea, esperan que otros les obedezcan porque ellos tienen el control. A menudo cumplen propósitos específicos. Terminan bien sus tareas. Pero frecuentemente quienes trabajan bajo ellos no están contentos, casi ni les interesa la obra, y no desarrollan talentos que les ayuden a cumplir otros propósitos más grandiosos. Si desea ser líder verdadero, su mejor don quizá consista en que verdaderamente ama y respeta a la gente y desea trabajar con ellos en el servicio del Señor. Observará usted que en sus cartas Pablo le habló a Timoteo en dos niveles. En una oración le da instrucciones respecto a su vida y conducta. En la siguiente le dice lo que debe enseñar a otros.
De esa manera Pablo le demuestra a Timoteo, y a todos los que leemos estas cartas, que un líder está consciente constantemente de la tarea y de la gente. El líder constantemente está aprendiendo, creciendo, y ayudando a otros a aprender y crecer. Algunos ejemplos de las cartas de Pablo para que Timoteo aprendiera. Ejercítate para la piedad. Para que Timoteo enseñara. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. Para que Timoteo aprendiera. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Para que Timoteo enseñara. Es necesario que el obispo sea irreprensible el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Para que Timoteo aprendiera. Evita profanas y vanas palabrerías. Para que Timoteo enseñara. Recuérdales que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Para que Timoteo aprendiera. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes, como a hermanos, a las ancianas, como a madres. Para que Timoteo enseñara. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Estos ejemplos nos demuestran la verdad tan significativa de que un buen líder nunca está muy lejos de aquellos a quienes dirige. La mejor manera de desarrollar nuestras capacidades consiste en comenzar de inmediato a ayudar a otros a desarrollar las de ellos. Timoteo no recibió instrucción como para llegar a estar plenamente preparado y, en cierto punto, que tomara bajo su cargo a otros. Fue dirigido a la hermosa verdad de que los buenos líderes siguen aprendiendo mientras que a la vez se relacionan con la vida de su pueblo. Ejercicio 7. Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. Entonces corrija la declaración incorrecta en el espacio provisto después de cada declaración. A. La popularidad significa más o menos lo mismo que liderato. B. Los buenos líderes respetan las capacidades de los demás. C. El líder debe desarrollar plenamente sus dones antes de ser capaz de ayudar a los demás. D. El estilo de liderato de Pablo se parecía al de un jefe. Algunas personas de mucha influencia no son líderes en realidad. Los líderes ayudan a otros a desarrollarse. Objetivo 5. Identificar ejemplos de métodos usados por los líderes para ayudar a otros a desarrollar sus dones y capacidades. Volvamos a la primera página de esta lección y repasemos la situación del pastor Martínez y de Alberto. Esta ilustración se ha incluido para recordarnos que lo aprendido de Bernabé, Pablo y Timoteo es importante para los líderes de hoy. Dios aún obra a través de las personas, quienes son llamadas y desarrolladas en forma bíblica. Los líderes como el pastor Martínez comprenden la necesidad de ayudantes al ir creciendo la obra de Dios. Los creyentes dedicados como Alberto sienten el toque de Dios sobre sus vidas y desean aceptar responsabilidades de liderato. Al ir progresando la obra de Dios surgen necesidades y se buscan líderes para que ocupen puestos apropiados. Los líderes más maduros y experimentados deben saber cómo reclutar y desarrollar a líderes más jóvenes. Los creyentes más jóvenes, y aquellos que apenas están comenzando en puestos de liderato, deben aceptar gobierno y dirección. Cualquiera que sea el puesto actual que usted ocupe, necesita comprender la posición del pastor y la de Alberto. Probablemente la meta más importante que usted tenga como líder consista en ayudar a desarrollar el potencial de liderato de otras personas. Por ejemplo, si usted es líder juvenil, deberá ayudar a los jóvenes a asumir la responsabilidad de dirigir a los miembros de su familia y compañeros de clase a la iglesia. Si usted dirige a varones, los deberá entrenar para que sean líderes en sus hogares y empleos. Todo creyente necesita alguna forma de instrucción de liderato. Ejercicio 8. La Biblia enseña que los líderes cristianos deben a. Ser de edad mayor que las personas a las cuales dirigen. B. Ser llamados al ministerio pastoral. C. Respetarse y ayudarse mutuamente. D. Evitar el deseo de ocupar puestos de liderato. Ejercicio 9. Los líderes eficaces reconocen la necesidad de desarrollar líderes jóvenes. Los líderes dedicados a menudo reclutan a otros líderes potenciales y a. Los envían a escuelas de instrucción de liderato. B. Los evalúan y observan cuidadosamente por unos cuantos años. C. Personalmente les dan instrucción práctica de. Los sobrecargan con muchas responsabilidades.
Cómo ayudar a otros a desarrollarse. Objetivo 6. Reconocer principios de liderato eficaces. Los primeros libros modernos sobre liderato fueron escritos por personas interesadas en metas comerciales y producción industrial. Estos libros dieron instrucciones para hacer que la gente realizara los deseos de un líder o jefe. Los líderes cristianos leyeron algunos de estos libros y comenzaron a usar muchos de esos mismos métodos. En la mayoría de los primeros estudios de liderato se hizo hincapié en los métodos de persuasión. Los líderes cristianos, ansiosos de realizar la obra del Señor en formas eficientes y eficaces, deseaban aprender a establecer control y autoridad. Querían motivar a la gente, mantenerlos trabajando con el fin de alcanzar las metas que, según el líder, eran de importancia. Recientemente los líderes comerciales e industriales, así como los del gobierno y los del campo de la educación, han reconocido que sus métodos no han dado buenos resultados. Han anunciado el descubrimiento de nuevos y mejores métodos de liderato. No debe sorprender a los creyentes que estos métodos nuevos sean muy similares a los usados por los líderes de Dios más grandiosos que se describen en la Biblia. Desde que esta autora comenzó a escribir este libro texto asistió a un seminario de 2 horas sobre liderato llevado a cabo por un consultor muy famoso. Este hombre usó las expresiones de psicología y administración más de moda. Describió muchas situaciones y problemas de liderato. Esperamos con expectación a que nos compartiera los grandes y nuevos descubrimientos. Pero de pronto se agotó la fuente de sus palabras altisonantes. Bien, dijo, después de una investigación muy amplia hemos llegado a la conclusión de que solo un tipo de método es en realidad básico y consistentemente efectivo. Este método se basa en el interés y la preocupación por la gente, interés y preocupación por la gente. No teníamos que haber pagado ni escuchado durante 2 horas a un maestro en el uso de las palabras para saber tan profundo secreto. Lo aprendimos en nuestras clases bíblicas, ¿no es cierto? ¿Por qué se nos dificulta con frecuencia a los creyentes aceptar el hecho de que toda la verdad se encuentra en la verdad de Dios? No hay sabiduría, ni método positivo eficaz de trabajar entre la gente cuya base no se encuentre en la Biblia. Ejercicio 10. Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. A. Los primeros libros modernos sobre liderato recalcaron la importancia de motivar a la gente a hacer los deseos del jefe. B. Las personas que son persuadidas a lograr las metas de importancia para sus líderes por lo general son las que logran más resultados. C. En estudios más recientes sobre liderato se dice que solo un método de liderato es básico y consistentemente eficaz: el cuidado y la preocupación por la gente. D. Cuando los líderes se preocupan lo suficiente por la tarea que debe desempeñarse y por las necesidades de su gente, comparten su carga con los líderes subalternos. En consecuencia, descubren que su tarea se aligera, se alcanzan sus objetivos, y se suplen las necesidades de la gente, como lo aprendió Moisés. Examinemos algunos de los principios establecidos en los mejores escritos sobre liderato. Observaremos que todos ellos concuerdan con la enseñanza y los comportamientos de Bernabé y Pablo. Estar consciente del talento y la capacidad de las personas que desea uno dirigir. En el caso del liderato cristiano, se incluye el reconocimiento del llamamiento de Dios en la vida de otra persona y los dones divinos. Aceptar las diferencias en la gente. No tenga la idea de que toda diferencia representa un problema que ha de ser eliminado. Recuerde los diferentes antecedentes de Pablo y Timoteo, los cuales fueron aceptados y se convirtieron en recursos para la obra del Señor. Ayudar a la gente a adaptar sus diferentes cualidades a la situación. Apóyelos entre otros obreros y líderes para que se sientan aceptados. Ayúdelos a reconocer necesidades que ellos pueden suplir. Recuerde que según sus palabras Pablo indicaba su contentamiento al ser capaz de ocupar un lugar singular como apóstol de los gentiles. Ayudar a la gente a comprender exactamente lo que se espera y demanda de ellos. Explique e interprete las actitudes y los comportamientos apropiados en cada situación, para que cada persona tenga la oportunidad de adaptarse. Hágale saber a la gente las razones que motivan sus demandas y acciones. Ayude a los nuevos a familiarizarse con los antecedentes, historia y costumbres especiales de un grupo. Recuerde la forma en que Pablo lo logró en sus cartas a Timoteo, recordándole su pasado y preparándolo para el futuro.
Pablo le dio a Timoteo instrucciones y instrucción específicas. Hacerle saber a la gente que usted se interesa por ellos personalmente, no solo en su relación como obreros. El cuidado y la preocupación no son superficiales. Son genuinos. Se expresan en actos y actitudes, así como en palabras. Expresar reconocimiento por el buen trabajo. Pero se ha de hacer una importante advertencia. El reconocimiento o aprecio en este caso no debe ser personal. No diga, usted me cae muy bien. Es usted muy bueno o buena. Tal reconocimiento y aprecio quizá hagan que una persona se sienta bien por unos momentos, pero no le ayudan a desarrollar sus talentos ni dones. Debe evaluar con acierto las capacidades y contribuciones de la persona. La gente necesita aprecio y reconocimiento por logros reales. Las palabras de aprecio más eficaces son más o menos las siguientes: el programa que usted planificó fue excelente. De verdad suplió una gran necesidad. Reconocer la verdad de que el desarrollo de otros amplía la efectividad de usted. En la obra de Dios no hay lugar para la competición. Cuando un líder teme ayudar a otro a desarrollarse, debilita su propia posición. Los líderes no desarrollan credibilidad ante otros, ni confían en ellos mismos ni en el Señor, siendo autoritarios o inseguros de ellos mismos. Nuestros propios sentimientos de valor propio o concepto propio son importantes, mientras reconozcamos que somos siervos de nuestro Señor soberano. Y, de acuerdo con los expertos, el concepto propio es el resultado de la forma en que otros reaccionan hacia nosotros. La mejor forma de desarrollar un concepto propio bueno y cristiano consiste en ayudar a alguien más a desarrollar su concepto de sí mismo como persona importante en la obra de Dios. El líder aumenta su influencia y eficacia cuando ayuda a otros y se rodea de obreros competentes. Si un líder está inseguro en su posición y no reconoce las contribuciones de los demás, se debilita a sí mismo. Compartir las metas y la toma de decisiones tanto como sea posible. En lugar de tratar de hacer que otros trabajen con el fin de alcanzar la meta de usted, hágale saber que la meta también es de ellos. Por supuesto, no se comunica solo anunciándola. Ha de aclarar que este no es un caso de alguien que le ayuda en su ministerio. Más bien se trata del propio ministerio de ellos con metas idénticas a las suyas. Usted alcanza sus metas solo si sus obreros alcanzan las de ellos. Ellos alcanzan sus metas y usted alcanza las suyas. Este es el principio básico de trabajar como un cuerpo. Los líderes cristianos que esperan hacer todas las decisiones y lograr que otros les ayuden en su ministerio casi de seguro fracasarán. Los líderes que experimentan mayor éxito son aquellos que invitan a otros a ayudar en el toma de decisiones. Tales líderes no dicen, trabaja para mí, sino trabajemos juntos para el Señor. Ayudar a la gente a desarrollar orden y disciplina. La mayoría de las personas trabajan mejor si cuentan con instrucciones claras y trabajan de acuerdo con los planes que comprenden. La elaboración de reglas estrictas no producirá éxito, pero sí lo producirá la provisión de una estructura apropiada. Un buen líder sabe cómo planificar, fija límite de fechas y normas, organiza y coordina sus obreros y materiales. En nuestra siguiente lección aprenderemos más sobre cómo planificar, coordinar y organizar. Preguntas para meditación y análisis. ¿Cuáles dones y capacidades cree usted que ha recibido del Señor? Considera este curso de liderato como un paso en el desarrollo de estos dones y capacidades. ¿Qué ha aprendido de los ejemplos bíblicos que le ayudará a crecer en lo personal y como líder? Puede mencionar formas específicas en las que quizá use su conocimiento para ayudarle a alguien. Ejercicio 11. Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. A. Para que pueda ser verdaderamente eficaz, el líder debe reconocer la riqueza de talento y capacidad del grupo que dirige. B. Parte del desafío del liderato radica en la necesidad de adaptar las cualidades de la gente a diversas situaciones, a fin de que las tareas se logren y se suplan sus necesidades. C. Si constantemente le comunica a la gente su amor por ellos, no necesita comunicarles sus métodos ni sus metas, ellos comprenderán. D. Al expresar aprecio o extender reconocimiento a una persona por sus contribuciones, debe hacer el mensaje intensamente personal, no tanto relacionado con el trabajo ni oficial. Ejercicio 12. Al desarrollar los líderes las capacidades de liderato de otros,
¿de cuál de las siguientes situaciones deben estar plenamente conscientes? A. Al desarrollar los líderes los talentos de otros, su propia influencia naturalmente disminuirá. B. Los líderes mantienen mejor control de largo plazo si ignoran las contribuciones y sugerencias de otras personas. C. Los líderes desarrollan credibilidad ante otros al sentirse inseguros y ser autoritarios. D. El líder desarrolla un concepto propio saludable en el proceso de ayudar a otra persona a desarrollar el concepto propio de ella. Ejercicio 13. Todas las siguientes frases, excepto una, contienen principios eficaces de liderato. ¿Cuál de ellas no contiene un principio eficaz de liderato? A. Un buen líder desarrolla un plan, fija normas y límites de fechas, organiza y distribuye sabiamente los recursos a su disposición. B. El líder eficaz da órdenes precisas, comunica instrucciones eficazmente, y sigue el plan. C. El líder que hace todas las decisiones, asume él solo toda la responsabilidad, y se embarca en un programa de rigurosa disciplina, inspirará a otros por su dedicación libre de egoísmo. D. El líder sabio invita a otros a participar en el toma de decisiones, haciendo que la meta no sea de él, sino nuestra. Autoexamen. 1. Como líder aceptado y respetado, Bernabé demostró un principio de liderato importante, usó la influencia de su posición para A. Asegurar la aprobación apostólica para el reglamento que él favorecía. B. Ayudar a desarrollar las capacidades de otros. C. Obtener lugares de prominencia para sus familiares. D. Asegurarse de que nunca perdería su posición de prestigio y poder. 2. La circunstancia de que Pablo y Bernabé eran muy diferentes ilustra otro principio de liderato. A. Por necesidad la efectividad de un líder es limitada. B. Los líderes más jóvenes que reciben el beneficio de mayor instrucción son mejores líderes naturalmente. C. Las diversas necesidades de la Iglesia demandan diferentes tipos de liderato. D. Se necesita entrenar a muchos líderes para obtener unos cuantos buenos. 3. En el incidente del rechazo de Juan Marcos, observamos que desde el principio de su carrera Pablo se interesó principalmente en la tarea. Bernabé, sin embargo, reconoció que la clave para la efectividad a largo plazo en el ministerio descansa en el desarrollo de A. Un reglamento sobre personal menos demandante. B. Líderes preparados que podrían multiplicar la eficacia del maestro. C. Equipos misioneros compuestos de hombres como él mismo que creían que las demandas para el servicio cristiano debían ser menos rígidas. D. Personalidades que no se sintieran amenazadas por líderes más jóvenes. 4. El estilo de desarrollo de liderato demostrado por Jesús, así como por Bernabé y Pablo, ¿por cuál de las siguientes declaraciones se puede describir mejor? A. Instruye y aconseja personalmente, da oportunidad de observar al maestro principal, da oportunidad de aplicar las lecciones, repasa los resultados, y asigna tarea. B. Da oportunidad de aprender por observación y por instrucción práctica. Se instruye repetidamente en áreas de doctrina y liderato, enseña sobre la moral, comisiona para el servicio, y le entrega su desempeño a Dios. D. Selecciona a los que tienen antecedentes en asuntos espirituales y educación formal, los mantiene en relación estrecha con él por corto tiempo, asigna para el ministerio, repasa el desempeño ocasionalmente si es conveniente. 5. De los métodos de liderato de Pablo podemos decir con certeza que él impulsaba a la gente a posiciones de liderato, su preocupación se concentraba en el comienzo. B. Estaba consciente del potencial de liderato y ayudaba a las personas llamadas a iniciarse. C. Le dejaba a la persona la iniciativa de reaccionar al llamamiento. D. No se interesó particularmente en el desarrollo de líderes sino hasta mucho tiempo después. 6. La declaración a los líderes se les llama y se les desarrolla se interpreta con mayor certeza si con ella se quiere decir que A. El llamamiento de un líder es más importante que su desarrollo. B. La instrucción no es de mayor importancia que el llamamiento divino. C. La responsabilidad del liderato recae tanto en Dios como en la gente. D. Por su llamamiento el líder obtiene su derecho de dirigir, mientras que, por su desarrollo, obtiene las destrezas para el liderato eficaz.
7. Al reconocer la verdad de que los líderes cristianos son llamados a sus posiciones por un acto soberano de Dios, otros líderes y el cuerpo de Cristo deberían reaccionar al a. Impulsar a los llamados a movilizarse y a cumplir los términos de su llamamiento. B. Proveer a tales líderes potenciales clases sobre liderato e instrucción en administración. C. Proveer tanto el lugar como el ambiente propicio para que las habilidades de liderato puedan desarrollarse y aplicarse bajo la dirección de líderes bien experimentados. D. Enviarlos a escuelas donde puedan aprender el arte del liderato. 8. El tema del llamamiento y desarrollo nos lleva a la conclusión de que si deseamos usar nuestro potencial pleno en la obra del Señor, debemos reconocer la importancia del llamamiento de Dios en nuestras vidas y por ello desarrollar nuestros dones. B. Las de otros y ayudarles a desarrollar sus propios dones. C. Por tanto, cumplirlo al servir a otros y ayudarlos a desarrollar sus dones. D. Las de otros y desarrollar nuestros dones, y ayudar a otros a desarrollar los de ellos. 9. ¿Cuál de las siguientes frases describe con mayor exactitud las diferencias entre las personas de pantalla que no son líderes verdaderos y los que sí lo son? A. Los actores son egocéntricos y rara vez hacen planes para la continuación de su obra. B. Frecuentemente los jefes se inclinan más hacia la tarea y no les interesan los sentimientos ni las necesidades de la gente. C. Los líderes verdaderos se inclinan hacia la tarea y también hacia la gente, desean crecer y se esfuerzan por ayudar a otros a crecer. D. Las respuestas A y C, E, todas las respuestas anteriores. 10. Los primeros libros modernos sobre liderato recalcan la importancia de persuadir a la gente a hacer la voluntad del jefe y alcanzar sus metas. Recientemente, expertos en ese campo han reconocido que estos métodos A. Fueron muy efectivos y produjeron resultados favorables. B. No dieron muy buen resultado. C. Fueron un fracaso total. D. Probablemente hubieran sido eficaces en un periodo anterior. 11. Estudios recientes indican que el único tipo de método de liderato básico en realidad y consistentemente eficaz es aquel que A. Limita el liderato a la voluntad de la mayoría. B. Recalca la naturaleza cooperativa de administración. C. Descansa sobre premisas autoritarias. D. Está basado en el cuidado y el interés por la gente. 12. Todas las siguientes declaraciones, excepto una, constituyen principios de liderato que se han tomado de los mejores escritos profesionales sobre liderato. ¿Cuál no lo es? A. Esté consciente del talento y la capacidad de las personas que dirige. B. Acepte las diferencias de la gente. C. Ayude a la gente a comprender exactamente lo que se espera y demanda de ellos. D. Ayude a la gente a adaptar sus diversas cualidades a la situación. E. No imponga sobre su gente los problemas ni la presión de la toma de decisiones. 13. José teme alarmantemente desarrollar líderes porque al entrenar a nuevos líderes la gente ha dejado de fijar su atención en él y la ha fijado en ellos. ¿Qué principio necesita José adoptar de manera que pueda abordar su trabajo en forma más positiva? A. Hágale saber a la gente que usted se interesa en ellos personalmente. B. Reconozca la verdad de que el desarrollo de otros amplía la efectividad de usted. C. Comparta las metas y la toma de decisiones tanto como le sea posible. D. Ayude a la gente a adaptar sus diversas cualidades a la situación. 14. El líder amplía su eficacia e influencia cuando A. Ayuda a otros y se rodea de obreros competentes. B. Realiza sus trabajos a tiempo bajo administración severa y estrecha supervisión. C. Realiza la mayoría de su trabajo de liderato él mismo y delega solo tareas sin importancia a sus subordinados. D. Se mezcla bien con su gente, pero retiene el control total de la toma de decisiones. 15. En los casos de metas y de toma de decisiones, la mejor regla consiste en A. Tratar de hacer que otros trabajen para lograr la meta de usted. B. Encubrir su meta al declarar que es un ministerio. C. Proclamarse usted mismo como interesado por el bienestar de la gente, entonces suplicar, trabajen para mí. D. Compartir metas y toma de decisiones de manera que pueda decir verdaderamente, este es nuestro trabajo.